de Lab UTPL, Microaula de Derecho Laboral. En esta semana 3 abordaremos un tema esencial en el Estado Constitucional de Derechos, el trabajo de las personas con discapacidad. El propósito de este episodio es precisar los estándares de protección, las obligaciones del empleador y los criterios que orienten una actuación jurídicamente correcta frente a situaciones de acceso al empleo, permanencia, ajustes razonables y eventuales controversias. Partimos con una pregunta guía. ¿Cuándo un asunto laboral vinculado a discapacidad debe analizarse solo como un conflicto ordinario y cuándo activa un régimen de protección reforzada por igualdad y no discriminación? Nos acompaña en este episodio la doctora Caterine Muñoz Subía, jueza y presidenta de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, para aportar criterios técnicos y experiencia jurisdiccional sobre la tutela laboral de las personas con discapacidad. Este tema exige un enfoque jurídico integral porque no se reduce a buenas prácticas, se sustenta en el principio de igualdad y no discriminación, en la protección reforzada de las personas con discapacidad como grupo de atención prioritaria y en el derecho al trabajo en condiciones de dignidad. El marco aplicable se construye de forma articulada entre la Constitución y la normativa laboral y la legislación especial en materia de discapacidad, complementado por estándares internacionales de derechos humanos. Para delimitar el marco con precisión desde su experiencia jurisdiccional, ¿cuáles son los estándares jurídicos mínimos que deben observarse en la relación laboral cuando interviene una situación de discapacidad? Buen día, muchas gracias por la invitación. Soy Caterine Muñoz Subía, presidenta y jueza de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia. Para responder a esta pregunta tenemos que pensar, en primer lugar, cuáles son las personas de grupos de atención prioritaria establecida en la Constitución, entendiendo que es un mandato constitucional y una obligación positiva del Estado proteger a estos grupos. Tenemos los niños, niñas y adolescentes, las madres embarazadas en periodo de lactancia, las personas en condición de discapacidad, las personas en movilidad humana, los jóvenes, personas con enfermedades catastróficas, privados de la libertad y también las personas consumidoras. En este sentido, vemos que las personas en situación con discapacidad son de un grupo de atención prioritaria, pero no siempre son grupos vulnerables. Existen particularidades que hacen que estas personas deban tener una protección especial, y tanto más en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, la protección reforzada viene desde la Constitución y se ha desarrollado en las leyes laborales que protegen la estabilidad de las personas en condición de discapacidad. Recordemos que cuando una empresa tiene más de 25 trabajadores, se debe contratar el 1% de personas en condición de discapacidad. Esto permite una inclusión laboral más fuerte. Pero cuando ya estamos dentro de una relación laboral y esta termina por voluntad unilateral del empleador, es decir, no existe una causa legal para terminar la relación laboral con las personas de este grupo vulnerable, es ahí cuando la ley actúa y le da una estabilidad reforzada. Además de las indemnizaciones establecidas para el Código del Trabajo, para todos los grupos o todos los trabajadores, las personas en situación de discapacidad tienen una indemnización adicional. Y esto es importante porque no solamente aquellas personas trabajadoras con condición de discapacidad, sino la ley también protege a los trabajadores sustitutos y a las personas que tienen a su cargo la manutención de una persona con discapacidad. Cuando existe un despido injustificado, el artículo 56 de la Ley Orgánica de Personas con Discapacidad establece que se pague 18 meses de la mejor remuneración y también se ha establecido una reinserción laboral. Así vemos que dentro de la materia laboral, el grupo vulnerable que más protección tiene son los trabajadores o las personas que tienen a su cargo la manutención de una persona con discapacidad. Muy bien, doctora. Y en la práctica, ¿cuáles son las controversias más recurrentes en casos laborales vinculados a trabajadores con discapacidad o cuando se trata de trabajadores, como bien indicó usted, que tienen a su cargo la manutención y cuidado de una persona con discapacidad? Los conflictos laborales más comunes con este colectivo
es precisamente la terminación unilateral de la relación laboral. Es decir, existe un despido injustificado, pero también puede existir un despido indirecto, cuando el trabajador con discapacidad presenta un visto bueno para dar por terminada la relación laboral. Esto, como sabemos, es una autorización de la Autoridad Administrativa del Trabajo que permite que la relación laboral termine por causas legales. Pero si es el trabajador que está en esta condición de discapacidad o un trabajador sustituto o una persona que tenga a su cargo una persona en condición de discapacidad, entonces esta resolución de visto bueno a su favor tiene la consecuencia de que se reconozcan las indemnizaciones de despido intempestivo. Estos son los conflictos más comunes. ¿Y cuál es el principal problema dentro de estos procesos? Precisamente que las personas no han sacado su carnet de calificación de la discapacidad que establezca el porcentaje que determine esta condición. O también los empleadores alegan que no tuvieron conocimiento de la condición de discapacidad o que el trabajador tenía a su cargo el cuidado o la manutención de una persona en condición de discapacidad. Para que esto no suceda, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho a través de nuestras resoluciones judiciales? Primero, que los empleadores deben, y es su obligación, tener un registro que les permita establecer de manera periódica cuál es la condición de su talento humano. Es importante saber el personal con el cual cuenta el empleador para asumir los riesgos de una terminación de una relación laboral en el caso de pago de indemnizaciones, que es precisamente el conflicto más visible o más continuo con las personas en condición de discapacidad o que se tienen a su cargo el cuidado o manutención de una persona en condición de discapacidad. Doctora Caterine, y para aterrizarlo, le pediría que nos comparta un caso real desde su experiencia, debidamente anonimizado, que ilustre cómo se analiza un conflicto laboral cuando está presente una situación de discapacidad. Les voy a contar el caso de Marcela, una trabajadora, laboró durante 5 años en su empresa y fue despedida intempestivamente. Marcela recibió las indemnizaciones por despido intempestivo, pero no la indemnización especial que ese entonces estaba en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades por tener a su cargo la manutención de una persona en condición de discapacidad. El empleador señalaba que cuando fue despedida no había acreditado Marcela que tenía una hija en tal condición y el carnet de discapacidad se obtuvo en una fecha posterior al despido. Entonces, Marcela acude ante la justicia y presenta algunas pruebas. Primero tenemos que la jefa de talento humano, cuando nació la niña, hizo una colecta entre los trabajadores con el fin de poder ayudar económicamente a Marcela, quien estaba pasando una condición adversa precisamente por el nacimiento de su niña. También Marcela pedía continuamente permisos para poder hacerle exámenes a su niña. Es más, 3 meses antes de que termine la relación laboral, pidió un anticipo porque necesitaba hacerle un examen especial a su hija. ¿Qué es lo que pasó en primera instancia? En primera instancia, le dijeron que como no tenía el carnet de discapacidad y no se había acreditado tal condición, entonces se le negaba la indemnización. Esta sentencia fue ratificada en segunda instancia. Pero en la Corte Nacional de Justicia, cuando Marcela llegó con su recurso de casación, analizamos este caso y contemplamos algunas situaciones. Primero, que la condición de discapacidad no estaba dada por el carnet. Esa calificación lo único que acredita es una formalidad para que pueda beneficiarse de lo establecido en la ley. La existencia de la discapacidad estuvo presente desde que nació la niña. Y esto fue lo que la Corte Nacional señaló. Tanto más que fue de conocimiento del empleador y de la jefa de talento humano, como se demostró con la declaración testimonial. Es decir, esta formalidad de que conste un porcentaje de discapacidad en el carnet no acredita la existencia de la misma. Como vemos, esta existió siempre. Y en ese sentido, la Corte Nacional de Justicia reconoció la indemnización del artículo 51, 18 meses de mejor remuneración adicional a las que ya habían sido canceladas por el Código del Trabajo en favor de Marcela. De esta manera se protege a las personas que tienen una condición
de discapacidad o también que están a cargo de las personas en condición de discapacidad o se tratan de trabajadores sustitutos. Muchas gracias, querida doctora, por este caso tan interesante y por demostrarnos cómo actúa la Corte Nacional de Justicia en pro de los derechos de los trabajadores. Para cerrar, 3 ideas clave. Primero, estándar reforzado. En estos casos el análisis no es ordinario, rige un enfoque de igualdad y no discriminación, con obligaciones concretas para prevenir barreras y asegurar inclusión. Segundo, consecuencias jurídicas intensificadas. Ante despido injustificado, puede activarse una protección reforzada prevista en la Ley Orgánica de Personas con Discapacidad, incluyendo la indemnización especial del artículo 56 actualmente vigente. Protección que se proyecta al cuidador. La tutela no solo cubre a la persona con discapacidad, también alcanza a quien tiene a su cargo su manutención y cuidado, por lo que este elemento debe identificarse desde el inicio y tratarse con la misma seriedad jurídica y probatoria. Doctora, usted combina una trayectoria académica de alto nivel con exigencias profesionales muy intensas. Desde una mirada humana, ¿qué principios personales o valores le han ayudado a sostener ese equilibrio y ejercer su labor con claridad y sentido de justicia en el ámbito laboral? Muchas gracias. Me voy a centrar un poco en el tema que hemos analizado hoy. Los trabajadores con condición de discapacidad, trabajadores sustitutos o que tienen a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad. Si nosotros pensamos desde nuestro punto de vista que somos vulnerables por el simple hecho de ser seres humanos, somos seres corporales, independientes, interdependientes, que estamos sujetos a riesgos físicos, emocionales, sociales, es decir, por nuestra propia condición humana, somos personas que estamos expuestas a la vulnerabilidad. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que más de 1.000 millones de personas tienen esta condición. Es decir, si nosotros proyectamos a los familiares, todos o la mayoría de familias tienen una persona que está en condición de discapacidad, ya sea por su edad, ya sea también por alguna enfermedad, pero en algún momento de nuestra vida nosotros hemos tenido una condición discapacitante. Entonces no nos es ajena. Cuando nosotros vamos avanzando en los años, también nuestras habilidades van mermando. No es una situación que sea ajena a nosotros como nuestra condición de seres humanos. Entonces, en ese sentido, si nosotros vemos cuál es la protección constitucional, cuál es la protección de los tratados internacionales, cuál es la protección de la ley, vamos a poder ejercer justicia de manera adecuada. Si nosotros aplicamos para los grupos vulnerables la igualdad formal, un trato idéntico, no estamos siendo justos, porque tenemos que aplicar ajustes razonables y además entender que, como nos dice Aristóteles, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales es una forma de hacer justicia. No podemos tratar igual a una madre que está en periodo de lactancia como a quien no lo está. Esta madre necesita ser protegida y por eso tiene una jornada menor. Los trabajadores en situación de discapacidad tienen también una jornada menor, una jornada de 6 horas, pero su remuneración es como una jornada máxima ordinaria de 8 horas. Y la ley nos permite poder proteger a estas personas, poder proteger a los trabajadores, que también es la parte más débil de la relación laboral, y nos establecen normas, tanto sustantivas como procesales, para que el proceso sea más justo. Porque no solo se trata de acceder a la justicia, sino que tengamos un proceso que observe esas reglas del debido proceso, esas garantías de la defensa, tengamos una resolución justa y que además esta resolución sea ejecutada. Y para cerrar esta parte más humana, si me permite una pregunta breve. ¿Qué ha aprendido de su rol familiar que también le haya fortalecido en su vida profesional? Bueno, el hecho de ser mujeres, de ser madres, de ser esposas, de ser hijas, de hermanas, nos permite tener mucha sensibilidad. Pienso que los seres humanos en general, cuando pensamos en nuestra familia, pensamos en que podemos seguir adelante, podemos cumplir nuestros retos, podemos avanzar más. La familia siempre será un soporte, la familia siempre será un empuje, la familia es nuestra razón de ser, la familia es nuestra inspiración. Muchas gracias, querida doctora, por permitirnos también conocer ese lado humano detrás de la gran experta y académica.
A manera de cierre, en materia de trabajo y discapacidad, el estándar jurídico es exigente: identificar oportunamente la protección reforzada, prevenir toda forma de discriminación y asegurar ajustes razonables con sustento probatorio suficiente. La invitación es abordar estos casos con rigor y sensibilidad jurídica, porque en ellos se concreta la tutela efectiva del derecho al trabajo y la dignidad de la persona. Cerramos este episodio de DELAB UTPL, Microaula de Derecho Laboral. Nuestro agradecimiento nuevamente a la doctora Caterine Muñoz Ubía por su valioso aporte. Si este contenido pudo servir a alguien más, compártalo y acompáñenos en el siguiente episodio.